cosas que no le agrada a Dios es que nosotros pensemos que tenemos que ayudarle a Dios a cambiar nuestro aspecto, o a cambiar nuestra figura, o a cambiar, ¿qué le digo yo? La Biblia dice que nadie, por más que se afane, le puede añadir a su estatura un codo. Es decir, que si usted mide 1,50, gloria a Dios por sus 1,50. Amén. Y si mide un poquito más, gloria a Dios. Lamentablemente vivimos en un mundo de inconformes, ¿sí o no? En este mundo los gordos quieren ser flacos, los flacos quieren ser gordos, los altos quieren ser bajitos, los bajitos quieren ser altos. Los que tienen el pelo rubio lo quieren tener negro, los que lo tienen negro lo quieren tener amarillo, los que lo tienen, ¿qué le digo yo? Liso lo quieren tener crespo, los que lo quieren tener, bueno, eso hay una cantidad de inconformes en esta tierra. Pero la Biblia dice que nadie puede hacer blanco o negro uno solo de sus cabellos. Amén. Eso es una realidad. Usted se puede pintar el pelo las veces que quiera, pero el nuevo que sale es del color original. Amén. Usted, cuando le empiecen a nacer canas, usted se las puede pintar, pero una vez que ese pelo pintado crezca, el que viene debajo es canoso. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y las canas no son ninguna vergüenza. Las canas no son, hermano, así usted trate de ocultar la edad, la cédula le dice cuántos años tiene. ¿O no es así? Así usted trate de ocultar la edad. Mire la cédula y dése cuenta. Y si no se lo dice la cédula, se lo van a decir los achaques. Amén. Por más que usted se pinte el pelo de quinceañera, tiene rodillas de los años que tiene. Alabado sea Dios. Y le van a empezar a doler. Alabado sea Cristo para siempre. Entonces vivimos en un mundo de inconformes. Nadie quiere ser como es. Nadie quiere reconocer como Dios lo hizo. Pero ¿sabe por qué Dios lo hizo así a usted? Porque Dios quería que usted fuera único en esta tierra. Amén. Miren lo maravilloso que es Dios, hermano. Dios no hizo a nadie repetido. Dios no hizo fotocopias. Todos somos originales. Aleluya. Den ese aplauso a Dios, hermano, por usted mismo. Todos nos hizo Dios como Dios pecadores. Aleluya. Entonces cuando el hombre, el ser humano, no da en el blanco, no cumple el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra, eso se llama pecado. Pecado es no dar en el blanco, no cumplir el propósito, hacer cualquier otra cosa menos lo que Dios quiere. Porque hay quienes pecan por lo que hacen y hay quienes pecan por lo que no hacen. ¿Sabían ustedes eso? Hay quienes pecan por lo que hacen, pero hay quienes pecan por lo que no hacen. Por eso hay gente que dice, pero pastor, ¿cómo puede decir que yo soy un pecador si yo no hago nada? Por eso, háganlo. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no hago nada, dicen algunos. Entonces hay quienes pecan por lo que hacen y hay quienes pecan por lo que no hacen. Y el pecado, me decía este hermano, después de que le di toda esa declaración teológica, saqué todo mi repertorio teológico, me dijo, no, pero es que yo quiero que usted me diga, ¿qué es el pecado? Yo le digo, usted lo que quiere que le diga es que el pecado tiene forma humana, es un cuerpo. Pues lo que la Biblia dice es que el pecado es una deformación en el carácter del hombre que lo lleva a la degradación. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y entonces el pecado se constituye en el peor enemigo del hombre, en el peor enemigo de la raza humana. Cuando se le pregunta
que es su peor enemigo. Algunos dicen la suegra y otros dicen fulano de tal o aquí o allá. Y cada uno considera que tiene un peor enemigo afuera, pero el peor enemigo que usted tiene está dentro de usted mismo. Amén. Su peor enemigo no está afuera, su peor enemigo está dentro de usted. Por eso el día que usted conquiste a ese enemigo, usted será un verdadero vencedor. Un hombre, una mujer que nada ni nadie podrá derrotar. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Porque refrenar su propia vida es el acto de mayor grandeza que una persona pueda lograr en esta tierra. Ahora, ¿por qué le digo yo a usted que su peor enemigo está dentro de usted y no afuera? Porque la Biblia dice que es de dentro del corazón de los hombres de donde salen los hurtos, los robos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los chismes, la envidia, las borracheras, las orgías, todo eso. Y si le sigo diciendo más, usted va a darse cuenta que lo que tiene adentro es algo bien terrible. Alabado sea Dios. Y lo más terrible del pecado es que el pecado destruye. El pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Pero nosotros siempre pensamos en la muerte al final, en la muerte allá al final de los días, y nos olvidamos que el pecado va matando poco a poco, va destruyendo poco a poco. ¿Me están oyendo en esta mañana? Caminando poco a poco, hermano. No hay nada más terrible en este planeta Tierra que el pecado. Eso es lo más terrible que la bomba atómica. Más terrible que una explosión nuclear es el pecado. Mire que hace años los americanos lanzaron 2 bombas atómicas sobre el Japón, sobre 2 ciudades allá en esa región, sobre Hiroshima y Nagasaki. Y esas 2 ciudades fueron destruidas por la bomba atómica. Pero esas ciudades volvieron a surgir y se levantaron otra vez. Sin embargo, el pecado es peor que eso, porque el pecado corroe, el pecado aniquila, el pecado destruye, el pecado contamina, el pecado ensucia, el pecado degrada. El pecado, hermano, no tiene respeto de nadie. Alabado sea Dios. Hay una enfermedad en la Biblia que hoy se le llama enfermedad, pero que en los tiempos bíblicos no se le llamaba enfermedad, se le llamaba una inmundicia, se le consideraba algo peor que una enfermedad. Me refiero a la lepra. Por eso, cuando uno lee en la Biblia no dice que el leproso era sanado. La Biblia dice que el leproso era limpiado. La lepra no se sanaba, la lepra se limpiaba. Bendito el nombre del Señor. Y tal vez una de las enfermedades que más nos apuntan a la realidad del pecado es la lepra. Porque la lepra va carcomiendo, va quitando, va menguando. Una persona en esa condición vive una vida muy terrible, muy miserable. La lepra le va quitando, si es en una mano, le va quitando los dedos. Literalmente la persona que tiene lepra se va desbaratando vivo, a pedazos se va cayendo. Cuando fui a la campaña en Agua de Dios, vi personas que por causa de la lepra se les cayó la nariz, se les cayeron las orejas, se les cayeron las manos, los brazos. La lepra es terrible. Y la Biblia nos muestra esa lepra como una suciedad, como una mancha, como algo terrible que tenía que ser limpiado. Por eso Jesús dice que limpió a 10 leprosos. Bendito sea Dios.
Y lo terrible de la lepra es que la lepra aislaba a la persona que la padecía. El leproso no podía vivir en sociedad, no podía vivir en familia. El leproso no podía estar en un pueblo, no podía estar entre la gente. Tenía que estar aislado. El pecado igual. El pecado aísla. ¿Cuántas familias han sido destruidas por el pecado? Han sido destruidas por la maldad. Han sido destruidas, hermano, porque permitieron que en su seno se anidara la estirpe del pecado, y eso destruyó esa familia, destruyó esa gente. Y en el primer culto de la mañana decía yo que qué bueno orar por las madres, siempre lo hacemos, y cuando llegan estos meses oramos por ellas y le pedimos a Dios que las bendiga. Y a veces tenemos un detalle con ellas, pero yo les decía, pensemos en aquellas madres que hoy tienen a sus hijos en la cárcel. En esa madre que hoy sabe que su hijo está por allá debajo de un cartón, por allá en la calle del Bronx, por allá tirado. Aquellas madres que hoy tienen a sus hijos tal vez apuñalados en un hospital. Anoche el gobierno distrital queriendo hacer algo bueno, porque a veces quieren hacer algo bueno, pues declaran el comercio abierto hasta más horas de la noche, pero eso lo que trae es más borrachos, más viciosos, más pleitos, más peleas, más degradación, más caída. Porque lo que el pueblo necesita no es que le abran la puerta del pecado. Lo que el pueblo necesita es conocer la medicina más poderosa que hay sobre la tierra, que se llama el perdón de nuestro Dios. Bendigo el nombre del Señor. Y entonces, el pecado, dijo un hermano, el pecado es tan terrible que si pudiera, cuando vayamos subiendo al cielo, todavía nos arañará las espaldas, tratando de impedir que nos vayamos con el Señor. El pecado, señores, es un cáncer, es una lepra, es una cosa terrible, es algo espantoso. El pecado es lo que ha producido los mayores estragos, las mayores tragedias de la humanidad, han sido resultado del pecado. El pecado no trae bendición, el pecado no trae alegría, el pecado trae momentos placenteros, pero como dice allá en el libro de Proverbios, refiriéndose al beber licor, dice: no mires el vino cuando resplandece, cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Alabado sea el Señor. Y dice allí el proverbista: ¿para quién será y para quién el dolor? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para el que va buscando la mistura, para el que va buscando la copa, aquel que dice: me golpearon, mas no lo sentí, me hirieron, mas no me dolió. Cuando despierte, lo volveré a buscar, porque esa es la condición del pecador. El pecador es un esclavo, atado, oprimido, no es un hombre libre. Él se cree libre, pero es un esclavo de su maldad, es un esclavo de su pecado. El hombre libre es aquel que ha conocido la verdad, y la verdad lo ha hecho libre. Y la verdad no es una filosofía, la verdad es un hombre llamado Jesucristo de Nazaret. A Él sea la gloria en esta hora, en vivo para siempre.